Muy buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. Y esta semana vamos a tener la Semana de la Reforma, en la cual van a haber varios expositores cada día, y les invitamos a que nos acompañen a esta semana de adoración para honra y gloria de nuestro Dios. Vamos a tener un momento de lectura de la palabra de Dios, que esta se encuentra en Hechos, capítulo 2, versículo 39 al 42. Les invito a que abran sus Biblias y que me acompañen para hacer lectura de esta palabra de Dios, que está en Hechos, capítulo 2, versículos 39 al 42. Y la palabra de Dios dice: porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Vamos a tener un momento de oración. Inclinemos nuestros rostros. Padre bendito, gracias te damos porque nos has permitido tener esta lectura de tu palabra, Padre, en estos momentos, en donde tú nos hablarás en esta semana de la doctrina de nuestra Iglesia Reformada, Padre. Esta doctrina que nos hace entender lo que tú quieres para nosotros y tu guía, Padre, en tu nombre, y que esto es para honra y gloria tuya, Padre. Bendice a cada uno de mis hermanos que se encuentran en este momento, y también a los que van a impartir la palabra de Dios, Padre. Que tú seas quien obre en cada uno de nosotros, y que tú nos des esa sabiduría e inteligencia para que comprendamos tu palabra, Padre, y atesoremos todo esto en nuestros corazones, Padre. Gracias te damos en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Vamos a tener un momento de alabanza. Va a ser el himno número 30, Solo a ti, Dios y Señor. Solo a ti, Dios y Señor, adoramos, y la gloria y el honor tributamos. Solo a Cristo nuestra luz acudimos, por su muerte en la cruz. Revivimos. Un espíritu no más nos gobierna, y con el Señor nos das paz eterna, paz eterna. Él es fuego celestial, cuya llama, en amor angelical, nos inflama. Disfrutamos tu favor, solamente, por Jesús, fuente de amor, permanente,
Vamos a tener un momento de oración, de gratitud. Padre bendito, gracias te damos porque tú estás con nosotros en todo momento y porque tú pones y dispones estos momentos para que nosotros te alabemos, te glorifiquemos, Padre, y que a través de tu palabra, en esta doctrina, que tú nos enseñes y nos des entendimiento, Padre. Gracias te damos porque tú eres el Maestro por excelencia, el buen pastor, y que tú seas quien nos dé ese conocimiento, ese entendimiento, Padre, y que todo esto sea para tu honra y para tu gloria, porque sabemos que tu palabra es verdad y es de confianza, Padre, para nosotros y de seguridad también. Gracias te damos por todo ello en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Tendremos el momento de exposición de la palabra, en donde el anciano de iglesia, Josué Miqueas Cantú Saldaña, impartirá, y el tema es nuestra identidad reformada. Queridos hermanos, buenas noches. Me da mucho gusto estar con ustedes y dándole toda la honra y toda la gloria a nuestro Dios. Empezamos con este recordatorio de lo que somos como presbiterianos en una iglesia reformada, creada y fundada hace 500 años. Nosotros nos preguntamos ¿qué significa ser presbiteriano? Con esta pregunta en mente hemos preparado un documento sencillo pero a la vez muy profundo sobre las verdades de nuestra doctrina cristiana y sobre todo la derivación a una doctrina presbiteriana. ¿Cuáles fueron los orígenes de nuestra iglesia como iglesia presbiteriana? Hagamos una pequeña introducción histórica y recordemos que las primeras iglesias cristianas, la iglesia presbiteriana, como todas las iglesias cristianas, tiene sus raíces en la formación de la nueva fe en Cristo Jesús. Las páginas del Nuevo Testamento nos relatan la historia de cómo se fue formando con el propósito de compartir la fe en el pueblo de aquella época. Uno de los próceres más importantes que se tuvo fue Martín Lutero, cuando en 1519 él clavó 95 tesis en la puerta de la iglesia donde él era párroco, en Wittenberg, en Alemania. La Reforma Protestante generada en 1517, con Martín Lutero, clavó las 95 tesis en la puerta del templo de Wittenberg. Tenía como propósito reformar internamente a la iglesia, lo que es la iglesia católica. La venta descontrolada de indulgencias y los abusos del papado llevaron a Lutero a llamar a una reforma, ya que declaraba que la salvación no es por obra, sino por gracia. Si nosotros vemos nuestras Biblias, en Efesios 2, 8, 9, existe esta cita muy clara. La salvación es por gracia y no es por obras. Una vez que Martín Lutero estaba haciendo una labor en Wittenberg, aparece Juan Calvino, quien vivió del 1509 al 1564, llamado el padre del presbiterianismo. Se convirtió al protestantismo en 1533. Él consideraba la Biblia como la revelación de Dios, aún por encima de las tradiciones. Solo la escritura, sola scriptura en latín, era su lema, enfatizando la teología, la educación, la economía, el comportamiento ético y el gobierno representativo de sus seguidores. Desde la ciudad de Ginebra fue extendiendo su llamado al valor primario de las escrituras por encima de cualquier enseñanza humana. Realmente Juan Calvino nos regresó a la palabra de Dios para atender todos los aspectos de nuestra vida en esta tierra. Posteriormente surge John Knox,
Juan Knox, que nació en 1505 y muere en 1572. El protestante escocés John Knox huyó de la persecución en su tierra natal, y estudió con Calvino en Ginebra. Él regresó en 1559 y estableció el presbiterianismo en Escocia, predicando con mucha fe y entrega a Dios. Probablemente nuestra iglesia en México tenga raíces más claramente establecidas en el trabajo y en la dedicación de John Knox, porque los escoceses llegaron a Estados Unidos y de Estados Unidos se llegó a México la doctrina presbiteriana. Durante la época posterior a John Knox, y dado que se había surgido muchos grupos cristianos, se decidió generar una asamblea para poder compartir aquellas dudas, aquellos nuevos principios que tenían que ser conocidos, estudiados y practicados por la nueva iglesia. Por lo tanto, se creó la Asamblea de Westminster en Inglaterra, en la Abadía de Westminster, entre el año 1643 y 1648. Se reunieron, se convocó a 151 teólogos y ministros a la Asamblea de Westminster con el propósito de escribir las guías doctrinales para la Iglesia Presbiteriana, dando como resultado el documento llamado la Confesión de Fe de Westminster, que es nuestra confesión con la cual nosotros participamos y actuamos los cultos en la formación de nuestras propias iglesias actualmente, y estamos llevando a cabo el extendimiento del reino de Dios a través de nuestras creencias. Una vez hecha la introducción histórica, nosotros tenemos ahora que ver cuáles fueron las bases teológicas que más impactaron en la mente de los primeros reformadores y las cuales empezaron a divulgarse y a preparar información más explícita para el pueblo de Dios, para el pueblo cristiano. Por lo tanto, los presbiterianos ahora tienen su fe en Jesucristo muy claramente establecido como su Señor y Salvador de sus vidas. En el contexto de las bases teológicas tenemos a Dios, el Creador del universo, quien junto con nuestro Señor Jesucristo, que es el unigénito Hijo de Dios que vino al mundo, también en su manifestación de la Trinidad aparece el Espíritu Santo, que es la presencia consoladora de Dios en la tierra y en la vida de los que tienen la fe. De ahí, con estas bases teológicas, se formó lo que es la Iglesia actualmente, que la forman todos aquellos que creen básicamente en que Jesús es su Señor y su Salvador. En nuestra Iglesia creemos que el perdón de los pecados fue posible por la entrega y crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Eso lo vemos en las cartas de Pablo a los Efesios, capítulo 1 del 3 al 11, y en Gálatas 3, 6 al 14. También, como base teológica clara y definida en nuestra Iglesia, tenemos el concepto de la vida eterna, obtenida esta por la resurrección de Cristo Jesús y la derrota de la muerte. También la forma de expresar todos estos conceptos teológicos vienen redactados en nuestra Biblia, que es la palabra inspirada de Dios. En busca de inspiración y orientación en su fe, los presbiterianos tienen dos fuentes principales. ¿Cuáles son estas fuentes? Así es, hermanos, que nosotros llegamos a preguntarnos qué significa entonces ser presbiteriano. En el Nuevo Testamento, la palabra presbíteros significa anciano y se refiere a la persona madura en su fe y a la práctica de la Iglesia para llamar hombres de ministerio, de servicio y dirección de la misma. Los presbiterianos es una parte de la Iglesia que surge del movimiento de la Reforma
y fueron llamados protestantes por su anhelo de renovación de la Iglesia, siguiendo fielmente a Dios. La denominación presbiteriano es una forma de gobierno que les permite estar organizados democráticamente. Su fe es la común de todos los cristianos. ¿Qué se requiere para ser un presbiteriano? Todo lo que se requiere, hermanos, y eso es algo que estamos enfatizando mucho en nuestra iglesia, es que para ser presbiteriano necesitamos confesar la fe cristiana. Creer como Cristo, creer en Cristo como Señor y Salvador. Prometer seguir a Cristo y su ejemplo de vida. Comprometerse a asistir a la iglesia y servir en ella. Cualquiera, pues, que sea cristiano puede ser presbiteriano si se cumplen con estos prerequisitos. Ahora hablemos de cómo estamos organizados como iglesia cristiana. Como iglesia presbiteriana estamos organizados en una forma democrática, representativa. Tenemos una iglesia con una democracia representativa ministrada por ancianos de la iglesia, electos por la congregación, y la autoridad reside en los representantes debidamente elegidos por la congregación para ministrar tanto espiritual como administrativamente a la iglesia. El órgano de gobierno de la iglesia local se llama consistorio. Su función es supervisar a los diferentes cuerpos y organizaciones de la iglesia. Está al pendiente del cuerpo de diáconos, llamados por la iglesia para servir, administrar y atender las necesidades materiales de la misma. También está al pendiente de los ministerios. A través del consistorio, algunos hermanos son elegidos para administrar sus dones en ministerios como el Ministerio de Relaciones, de Recursos, de Educación Cristiana, Evangelización, Vida Espiritual, Adoración, entre otros. La estructura global de la iglesia está formada por 4 cuerpos administrativos. ¿Y qué quiero decir con estructura global? La estructura global es una estructura más allá de la parte local de la iglesia y que incluye a los organismos que son de tipo nacional. Y que estos cuerpos administrativos, a estos 4 cuerpos administrativos son el consistorio, que es un cuerpo local gobernante, la forman los ministros de la palabra y ancianos de la iglesia, ordenados y llamados y elegidos congregacionalmente por la iglesia. Es decir, los ancianos son elegidos democráticamente por toda la iglesia, por todos los hermanos en plena comunión que participan de nuestra iglesia. Una vez que el consistorio ha sido establecido y cada iglesia con su propio consistorio forma presbiterios. El presbiterio es un cuerpo que gobierna un conjunto determinado de iglesias. Los ministros de la palabra y un anciano de cada iglesia administran y supervisan los asuntos de las iglesias que están bajo su cobertura. Entonces, pues, un presbiterio puede ser una región de nuestro México en donde se agrupan cierta cantidad de iglesias. Este grupo de presbiterios ahora forman lo que le llamamos el sínodo. El sínodo es un cuerpo de gobierno formado por representantes elegidos de cada presbiterio para supervisar diversos asuntos de su campo. Es decir, un sínodo abarca varias regiones para formar una gran comunidad que puede ser una parte ya del país muy representativa. Finalmente, los sínodos agrupados también alrededor de una estructura, esta estructura se llama Asamblea General. La Asamblea General es el cuerpo de gobierno general de la Iglesia, es el órgano que dirige el cumplimiento de la Constitución de la Iglesia y dirige los planes y estrategias de la misma en cuanto a desarrollo y evangelización. Así pues, la Asamblea General, nuestra Asamblea General,
vela y está pendiente de todos los asuntos de la Iglesia Presbiteriana en todo el país. En la Asamblea General tiene injerencia desde Baja California hasta Yucatán, en todo nuestro país. Ellos dirigen y controlan los asuntos propios de la Iglesia Presbiteriana en nuestro país. Una vez que hemos visto la organización, hermanos, ahora hablemos que nuestra iglesia tiene lo que le llamamos ministerios. ¿Cuáles son los ministerios de la iglesia? Los credos de los presbiterianos enfatizan la participación activa de todos sus miembros en el ministerio y la adoración. ¿Qué significa esto? Que todos nuestros hermanos, miembros de una iglesia, tienen ministerios en los cuales pueden participar de acuerdo con sus talentos. No se trata aquí de hacer discriminación o de hacer distinción entre hermanos o decir tú sí puedes o no puedes, sino creemos que el Señor nos capacita con los talentos que nos ha dado desde que nacimos para poder servir en su iglesia. Los ministerios pues son muy importantes porque son la expresión del trabajo, de la vida de cada iglesia de nosotros, y ellos son, cada hermano es elegido para servir y presidir las actividades de la iglesia, como por ejemplo aquellos que se encargan de la dirección y del liderazgo de la comunión de la iglesia, son los ministros de la palabra. También tenemos aquellos que realizan diferentes aspectos del funcionamiento de la iglesia, como son la predicación, la enseñanza, el compartir el amor con los necesitados, la administración de las ofrendas. Esos son ministerios que se llevan regularmente, domingo a domingo en nuestras iglesias y durante semana, para reunir actividades, realizar actividades que le den mayor cobertura a la iglesia en medio de la comunidad en la cual Dios nos ha puesto. Entonces, pues, el ministerio es un llamado a cada miembro de la iglesia para servir a otros. Todos somos llamados. Hermanos, en nuestra iglesia no hay distinción de nadie. Todos somos y hemos sido llamados para servir en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y así es como nos hemos sentido unidos todos como un solo cuerpo, cada quien haciendo la actividad que le corresponde. También otro ministerio es el de la oración, la lectura de la palabra, los himnos y cánticos espirituales, la predicación de la Biblia y la consagración de las vidas de los hermanos. La lectura e interpretación de las Escrituras son el momento central de la adoración a Dios. Según nos marca nuestra confesión de fe en el capítulo 21. La liturgia de nuestra iglesia está diseñada para incluir a toda la congregación en el culto, ya que forma parte de su ministerio, el ministerio de la congregación en la adoración. Muy bien, ahora hermanos me gustaría comentar con ustedes cuáles son los documentos orgánicos, los documentos que rigen la vida de nuestra iglesia de una manera clara y definitiva. Desde luego tenemos que hablar de que la Biblia es nuestra regla de fe y conducta. La Biblia es la palabra inspirada de Dios y así lo consideramos todos los que somos presbiterianos. La Biblia tiene la firme creencia que es la palabra de Dios y es la autoridad máxima de fe y conducta de la vida cristiana. También creemos y sabemos que la Biblia fue inspirada por Dios y por lo tanto es la revelación de Dios para todas las personas, para todos los cristianos, para todo el mundo. Y hablando de la Biblia, hermanos, ¿qué podemos decir de los autores de la misma? Los presbiterianos creemos que Dios inspiró a personas escogidas para revelar su palabra de tal manera que llegara a todo ser humano. Es una palabra sencilla pero profunda que permite conocerla
a todas las personas que se acercan a ella y que puedan ser alimentadas por la sabiduría y por la gracia de Dios. Aparte de la Biblia, nosotros tenemos como documentos orgánicos de fe, como documentos orgánicos de actividad y de participación en la iglesia, los credos y las confesiones. Esto es muy importante también. No tienen el nivel, obviamente, que la Biblia, ni son inspirados, más que son dirigidos por nuestro Dios para la organización de nuestra iglesia, organización de las actividades de la iglesia. Los credos y las confesiones, pues, son los símbolos doctrinales que nos dan a conocer las enseñanzas básicas de la fe cristiana reformada. ¿Cuáles son estos documentos que se incluyen en nuestra Biblia, en nuestra iglesia, perdón? Bueno, los documentos son el Credo de los Apóstoles como primer documento, el Credo de Nicea y Atanasio, la institución de la religión cristiana de Calvino, el Catecismo de Ginebra, la Confesión Escocesa, el Catecismo de Heidelberg, la Confesión belga, la Segunda Confesión helvética, los Cánones de Dort, la Confesión de Fe de Westminster, el Catecismo Mayor de Westminster, el Catecismo Menor de Westminster. Todos estos documentos fueron elaborados y llevados a las iglesias por la inspiración de nuestro Dios en los cristianos de las diferentes épocas, desde el año 200 de nuestra era cristiana hasta el año 1648. Así que transcurrieron cerca de 15 siglos para que estos documentos orgánicos fueran elaborados y que fueran llevados a nuestras iglesias. Dentro de las actividades que nosotros reconocemos en la iglesia como algo muy importante para la actividad de adoración y de comunicación con nuestro Dios a través de la oración, son los sacramentos. Ahora, en la Biblia, los presbiterianos reconocemos dos sacramentos que son el bautismo y la Santa Cena. Estos sacramentos son los siguientes. El bautismo nos une a Cristo y hace miembros legales de la familia de Dios quien es bautizado. Para los presbiterianos es una iniciación en la comunidad de la iglesia. Es el signo del pacto de Dios con su pueblo. Es el testimonio público de la fe en Cristo Jesús por ser un acto de fe personal con Dios. Este acto público no garantiza la salvación. De igual manera, creemos que una persona no bautizada, pero elegida por Dios, puede ser salva. Solo Dios lo conoce. Los presbiterianos aceptamos el bautismo realizado en otras iglesias, siempre y cuando sea hecho en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo, pues, nos hace miembros legales de la familia de Dios, como pudiéramos decir, cuando nace uno, le dan a uno un acta de bautismo, un acta de nacimiento, en el cual aparece nuestros nombres y los nombres de nuestros padres. Así es el bautismo de nuestra iglesia, con el cual se le da entrada en forma legal a los miembros del cuerpo de Cristo a las iglesias. El segundo sacramento del cual vamos a hablar es la comunión. La comunión también es llamada la Cena del Señor. Es un tiempo para renovar la fe y fortalecer a los participantes en los deberes y privilegios del servicio cristiano. En la comunión todos estamos juntos con un solo cuerpo, adorando a Dios, acercándonos a su mesa por invitación de Él, para poder tener esa comunión con Él de una manera muy íntima, muy personal, que nos permite confiar en que Él seguirá protegiéndonos y cuidando nuestras vidas. En la comunión, el pan y el vino representan el cuerpo y la sangre del sacrificio
de Cristo y se recuerda la última cena compartida con sus apóstoles. Juntos simbolizan el nuevo pacto entre Dios y el mundo. Continuando con esta breve recordatorio de lo que es nuestra iglesia y de cuáles son nuestras creencias básicas, hermanos, vamos a hablar ahora en forma sucinta de las creencias que tenemos, algunas creencias que tenemos como presbiterianos. Los presbiterianos interpretamos la Biblia como una revelación personal de Dios y es aprendida a través del estudio, meditación y adoración a Dios. ¿Cuáles son estas creencias básicas que tenemos? Bueno, son la Trinidad. Sabemos que Dios existe en la Trinidad como Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. También creemos en Cristo, que Cristo es el Hijo unigénito de Dios, el Señor y Salvador del mundo. Quiero recordarles, hermanos, que todas estas creencias están claramente escritas para poderlas estudiar de una manera clara y entendible en nuestra confesión de fe de Westminster. La tercera creencia es el cielo. Creemos que el cielo es el lugar preparado por el Señor Jesucristo para todos aquellos que tienen fe en Él. Ahí los escogidos se reúnen con su Padre Celestial. Seguimos con el infierno. El infierno lo consideramos como el lugar en donde irán todos aquellos que están separados de la gloria de Dios. Seguimos con el nacimiento virginal. Creemos que Jesús fue concebido por el Espíritu Santo en el cuerpo de María. María es reconocida como la madre de Jesús, una persona especial que llevó en su vientre al Hijo de Dios, pero no es objeto de adoración. Como séptima creencia tenemos la resurrección, que es el milagro obtenido por el Señor Jesús al vencer a la muerte y volver a vivir, por lo que todos los que creen en Él también resucitaremos. La octava, la confesión. La confesión de pecados la hacemos directamente a Dios, ya que es el único que puede perdonarnos. La 9 sería la salvación. Todo el proceso de la salvación es por gracia. Por gracia somos salvos y no por obras, como dice en la carta de Pablo a los Efesios. Y proviene del corazón de Dios. Creemos también en la 10ª creencia, en el matrimonio. Los presbiterianos creemos en el matrimonio como la forma establecida por Dios para preservar la vida bajo la bendición divina. También creemos en la paternidad. Los presbiterianos creen en la importancia de una paternidad responsable que forme hombres y mujeres dentro del ambiente familiar, sobre todo con los valores de nuestra fe. La educación es la creencia que tenemos de que con la educación se alienta la preparación de todos los miembros de su iglesia para servir mejor en el mundo. Otra creencia que tenemos es la iglesia. La iglesia la forman todos aquellos que han creído, creen y creerán en Cristo como Señor y Salvador de sus vidas. Finalmente, también creemos en los sacramentos. Los presbiterianos reconocemos 2 sacramentos, como se enseña en la Biblia, que son el bautismo y la Santa Cena, que ya lo acabamos de ver hace un momento. Muy bien, hermanos, en esta noche y como un corolario de toda esta revisión rápida de las bases de nuestra iglesia, de su historia, de cómo surgió, de quiénes fueron los reformadores, de cómo el Señor ha tenido su mano poderosa siempre sobre nosotros y nos ha cubierto y nos ha protegido hasta el momento. Uno de nuestros versículos muy compartido entre nosotros es: hasta aquí nos ayudó Jehová, porque sabemos que en todo momento hasta ahí
nos está ayudando el Señor. Finalmente, para terminar esta exposición de recordatorio de nuestra iglesia, de su formación, de sus creencias y de sus bases teológicas, tenemos que preguntarnos qué significa para los presbiterianos la fe de nosotros. Bueno, la fe de nuestra iglesia nos permite tener una forma de vida presbiteriana que debe de ser mantenida dentro de los estándares de la revelación de Dios en su gracia y su misericordia. Todos formando un solo cuerpo, hombres y mujeres, ancianos y niños, sin diferencia, ya que somos un solo cuerpo. Para los presbiterianos, pues, su fe significa mantener hábitos cristianos, tales como asistir regularmente a la iglesia, leer la Biblia, orar y participar en las actividades y servicios de la iglesia. También ser un buen ejemplo de vida para el mundo como una persona que se esfuerza por ser más digno de Cristo. También debemos ofrendar constantemente dones, tiempo, dinero y las capacidades dadas por nuestro Dios para servirle en su iglesia y en la comunidad en la cual Él nos ha puesto. Finalmente, hermanos, y a las personas que nos acompañan, si es que no se han unido a nuestra iglesia, los invitamos a ser miembros activos de nuestra iglesia y les recibiremos con gusto en el momento que así lo manifiesten. Que Dios les bendiga, les llene de su gracia y de su misericordia y les permita seguir adelante en sus vidas familiares y personales como verdaderos cristianos. En Cristo Jesús. Amén. Bien, gracias a Dios por esta exposición de la palabra de nuestro Dios. Ahora le voy a pedir que ahí en su casa, donde esté de pie para recibir la bendición de nuestro Dios. Reciba la bendición de nuestro Dios. Y ahora que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión con el Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes, desde ahora y para siempre. Amén.